La gama de indicaciones quirúrgicas son amplias, partiendo desde un problema de una válvula, puede ser la válvula aórtica, que es lo más frecuente en pacientes con añosos, en el momento en que la válvula produce una obstrucción severa en la salida del corazón y produce síntomas. Esto está marcado por parámetros generalmente ecocardiográficos. Se le sugiere al paciente realmente el procedimiento quirúrgico. Eso hablando de una válvula en específico, también puede ser la válvula mitral. Hay, por ejemplo, la afectación reumática de la válvula mitral, que en pacientes más jóvenes produce una afectación y requiere el cambio. Y a nivel de pacientes con la enfermedad de la cardiopatía isquémica, que es la enfermedad de las arterias coronarias que produce una afectación del músculo, hay casos en que las lesiones son demasiado extendidas y que ya nosotros los intervencionistas, los cardiólogos intervencionistas, no lo podemos solucionar con stents. Ya requiere bypass coronario. ¿Qué riesgo tiene una operación? Porque lo primero que uno supone, debe pensar es, ¿me voy a morir? Esa debe ser la pregunta de mucha gente que se va a someter a una cirugía, por más de que sea... La verdad que al momento de casi diario, ¿verdad? Nosotros que hacemos los procedimientos y vemos cómo estamos en la arteria y tenemos que dar esa comunicación a los pacientes. El miedo de la cirugía abierta y... Corazón abierto se le dice. Abierto, sí, es eso nunca entendí por qué. Es porque se ingresa por la parte anterior del tórax y se corta el esternón y se abre. Y eso ahí se realiza el procedimiento quirúrgico, ya sea de válvula, puede ser aorta, bypass a las arterias coronarias. ¿Y es peligrosa esa operación? Mira, es un procedimiento de alto riesgo, pero la ciencia y el protocolo médico tiene que ser reglado, ordenado, y se tienen que realizar todos los estudios previos para estadificar al paciente y disminuir el riesgo a lo mínimo posible, ¿verdad? Por ejemplo, para una cirugía cardíaca hay un protocolo en que por ejemplo, una mujer tiene que tener una valoración ginecológica integral en el que se descarte cualquier tipo de afectación por un ginecólogo que nos diga está en condiciones, odontólogo que nos diga no hay ningún foco infeccioso a nivel de los dientes. Sí. O sea que todo un tratamiento previo en el que se prevé cualquier situación que pudiera ocasionar un problema en el postquirúrgico después de la cirugía. Y a partir de esa preparación, organización y trabajo sistematizado, se afronta la cirugía y hay escalas de riesgo que nosotros realizamos antes de... Ya eso más como en la época residente de cardiología clínica lo hacía, ¿verdad? Hay un formato en internet en el que punteamos todas las patologías que el paciente presenta y le decimos al cardiocirujano, mira, nuestro riesgo de mortalidad intraoperatoria es de 3% y mortalidad global dentro de la internación es del 10%. Entramos con un conocimiento y una expectativa y eso lo comunicamos a todo nuestro equipo y al paciente, ¿verdad? Ahora, pero cada paciente y cada operación es distinto, ¿no? Sí, varía muchísimo el riesgo quirúrgico de un paciente a otro. ¿Y qué pasa después de la operación, doctor? El proceso de recuperación post-cirugía cardíaca es uno de los procesos más complejos y que mayor requerimiento de personal calificado tiene. Después del acto quirúrgico inmediato, el paciente pasa a una unidad de cuidados intensivos cardiovasculares. ¿Ya consciente, doctor? No, en principio en el postoperatorio inmediato pasa todavía intubado con asistencia ventilatoria mecánica, muchas veces soporte de droga, pero se prioriza o se preconiza el hecho de extubarle de forma precoz para que el paciente por sí mismo vuelva a sus funciones vitales, que esté consciente, que se alimente primero por sonda, pero eso es muy variable, dependiendo si la cirugía fue un éxito, si hubo alguna complicación, si hubo no sangrado, pero la idea es extubarle ya en un periodo precoz al paciente y que esté... ¿Se siente dolor, tirantez, doctor, en el lugar de la incisión? Sí, eso está también la comunicación efectiva, empática y abierta al paciente en el prequirúrgico, decirle cuál va a ser la evolución. Si el paciente, hay medidas obviamente de analgesia potente que se le administra posterior, pero si el paciente tiene molestia, y especialmente en toda la caja torácica, porque hay que considerar que en una cirugía abierta
se produce un daño en el músculo también, ¿verdad? Y tiene su proceso de recuperación. Hay que cuidar muchísimo la herida, eso para que no se produzca algo que se llama una dehiscencia, ¿verdad? Y ese movimiento puede producir una infección y hay extremos cuidados en el paciente postquirúrgico cardíaco. Sí. ¿Cuánto tiempo de recuperación, doctor, después de una cirugía? Depende mucho del pretest previo, de si había o no una enfermedad pulmonar previa, un paciente con EPOC, si había alguna enfermedad incapacitante, déficit en la movilización, paciente ya en silla de ruedas, varía mucho. Pero, cada paciente es distinto, como estaba mencionando. Pero podemos decir que un paciente con una buena evolución a la semana, o sea, a los días de pasar ya nuevamente a sala de cardiología, ya se prioriza que pueda caminar en el pasillo, que comience a alimentarse por sentarse, alimentarse solo, pero tiene un proceso muy, muy variable de paciente a paciente.